En este primer video del curso vamos a ver una breve introducción a sumatorias, a áreas por sumas. Entonces, nosotros cuando tenemos una gráfica y nos piden calcular el área de una figura, tenemos algunas fórmulas ya establecidas. Por ejemplo, el triángulo y rectángulo, que como sabemos es base por altura entre 2 y base por altura. Nosotros, por ejemplo, nos pidiera medir el área de esta figura. Sabríamos cómo realizarla, calculamos una base, una altura y la dividimos entre 2. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si a nosotros nos dieran esta figura y nos piden calcular el área de cierto punto a cierto punto? No habría una fórmula establecida para calcularla. Y para esto se utilizan las sumas de Riemann. Entonces, lo que se realiza aquí es dividir ciertos intervalos en rectángulos, sumar el área de cada rectángulo y al final tener un área aproximada de la superficie que se nos pide. Mientras más pequeños sean los rectángulos, más cercano vamos a estar del área real. Una vez dicho esto, pues tenemos una fórmula establecida que nos dice que el área es igual al límite de n cuando tiene infinito de la sumatoria de n de k igual a 1 de f de x y esto por delta de x. Delta de x es igual a b menos c entre n. B es nuestro punto final de evaluación y a es nuestro punto de inicio. Y n son los subintervalos o la cantidad de rectángulos en las que se está dividiendo la gráfica a la que se le va a sacar el área. Y f de xy es simplemente sustituir la ecuación original que se nos está dando por esto en todos los lugares donde esté x. ¿Okay? Aquí nos está diciendo que vamos a sustituir f de xy y eso es igual a más delta de xy. A siendo nuestro punto de inicio, más delta de x, que es lo que vamos a obtener de aquí, e y, que siempre va. También tenemos nuestras fórmulas. Estas fórmulas las vamos a ir sustituyendo para después de esto evaluar el límite. Entonces, lo más recomendable, al menos en este caso, es desarrollarla. Entonces, por ejemplo, esta primera fórmula que nos queda n al cuadrado más n entre 2, esta nos queda 2n al cubo más 3n al cuadrado más n entre 6, y otra que nos queda n al 4 más 2n al cubo más n entre 4, que son las mismas fórmulas que tenemos aquí, pero ya desarrolladas. Y nuestra última fórmula, que es la de la constante, que es c por n. ¿Okay? Vamos a poner un pequeño ejemplo. Dice f de x más 2 desde 0 a 4. Entonces, nos están diciendo que, como dijimos anteriormente, nuestro punto de inicio, o A, es este. Este es A y 4 es B. ¿Okay? Una vez desarrollada esto, tenemos que empezar a desarrollar los datos que necesitamos. El primero que necesitamos en este caso sería delta de x. ¿Okay? Tendríamos delta de x y delta de x nos decía que es b menos a sobre n. B sabemos que es 4 menos a, que es 0 sobre n. Eso sabemos que es igual a 4 sobre n. Después tendríamos f de xy. Nos decía que era a más delta de x y a sabemos que es 0 más delta de x, que sabemos que es 4n por y. Una vez desarrollado esto, que tenemos estos dos, ya podemos empezar a sustituir en nuestra fórmula de sumatoria. Entonces, ya lo que nos dice esto es que aquí vamos a poner una división. Nuestra sumatoria de n de k igual a 1 y esto que tenemos acá, esto lo vamos a sustituir en todos los lugares donde haya x. Pocas palabras, es una forma sencilla de decirlo en nuestra función. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta x y en x vamos a poner
esto que tuvimos acá. ¿Okay? Entonces nos quedaría 0 más 4 de n y no hay que olvidar que aquí tenemos un 2. Este también se pone más 2. Y hay que recordar que se multiplicaba por delta de x. Fijamos aquí, es f de x y por delta de x. Entonces, aquí tendríamos que multiplicar por delta de x. Delta de x sabemos que es 4n. Una vez desarrollado esto, pues esto lo podemos desarrollar. A 0 pues sabemos que se puede quitar. Se nos quedaría la sumatoria de k con la 1. Y esto pues sería más 2. Nos quedaría 4ni más 2. Una vez teniendo esto ya podemos empezar a desarrollar. ¿Okay? Estos dos sabemos que por propiedades de sumatorias los podemos separar como dos sumatorias. Entonces esto nos quedaría igual a sumatoria de n, k igual a 1, de 4 sobre n y más la sumatoria de n de k igual a 1 de 2. Y podemos empezar a desarrollar por separado. ¿Okay? Nosotros sabemos que n son la cantidad de rectángulos en las que se va a dividir nuestra función, por lo cual sabemos que es una constante. En este caso no sabemos qué constante es, pero sabemos por lógica que es un número. Entonces, esto quiere decir que por propiedades sumatorias, todo esto junto con el 4 podemos sacarlo fuera. Y solamente nos quedaría ahí. Entonces, en el primer caso, nos quedaría la sumatoria y podemos sacar 4n. De n de k igual a 1 de i. ¿Okay? Una vez que tenemos esto, hay que recordar que i era igual, tenemos aquí, es igual a n al cuadrado más n entre 2. Entonces podemos sustituir eso y podríamos eliminar nuestra sumatoria. Entonces nos quedaría 4 de n por n al cuadrado más n sobre 2. Una vez realizado esto, podemos realizar propiedad distributiva. Va a ser este por este y este por este. Entonces nos quedaría 4n al cuadrado n sobre 2. Y nos faltaría el 2. Entonces pondríamos aquí la misma sumatoria de n de k igual a 1 de 2. Hay que recordar que esto también es una constante. Por fórmula nos aparecía que cuando tenemos la sumatoria de una constante, esto es lo mismo que multiplicarlo por n. Entonces esto es igual a 2n. Muy bien. Aquí igual se me olvidó poner un 4, pero pues 4 por n más 4n. Una vez realizado esto, ya tendríamos estos dos, que son los que necesitamos. ¿Ok? Ahora hay que recordar que nos faltaría multiplicar por delta de x. Entonces cada término lo vamos a multiplicar por delta, que hay que recordar que era 4n. Nos quedaría 4n al cuadrado más 4n sobre 2. Y a multiplicar a delta de x, que es 4n. Y tendríamos 2n, que multiplicaría igual a 4n. Esto nos quedaría también propiedad distributiva, este por este y este por este. Este por este. Quedaría 16n al cuadrado más 16n sobre 2n. Esto nos quedaría igual a 8n sobre n. ¿Okay?
Y ya podríamos empezar a dividir. Hay que recordar que esto podemos dividirlo en 2. Entonces aquí, ejemplo, nos quedaría 16n al cuadrado entre 2n a 16n sobre 2n. Aquí sabemos que 16 entre 2 es 8 y n al cuadrado entre n nos quedaría 8n más 16 entre 2 que nos da 8 y n entre n se van, nos quedaría más 8 y nos faltaría evaluar este 8n entre n, que pues sabemos que es 8 y entre 1 pues es 8 y n entre n se van y nos quedaría más 8. Una vez realizado esto, ya empezaríamos a evaluar nuestro límite. Este sería el límite de n cuando tiende a infinito de 8n más 8 más 8. Cuando nosotros tenemos infinito, esto prácticamente es un 0, o sea, eliminar todo. Como no tiene ningún término de n, nos quedaría 8 más 8, 16. Y normalmente se utilizan unidades cuadradas. Y como resultado final, nuestra área de nuestra figura que se nos pidió es aproximadamente 16 unidades cuadradas. Ejemplos, podemos realizar la gráfica. Si nosotros realizamos la gráfica de la función, nos quedaría más o menos la gráfica así. Nos pidieron de 0 a 4. Entonces a nosotros lo que nos pidieron fue el área que está aquí. Y como resultado final nos aparecería que el área serían 16 unidades cuadradas, que sería el área aproximada que tenemos en esta parte.